Hola queridos hermanos, amigos, estamos preparados para tener nuestro estudio en directo por aquí por Facebook. Y bueno, pues espero que hayáis venido con ganas de estudiar la palabra de Dios, de recibir alimento espiritual. Y bueno, estamos a miércoles 10 de junio. Miércoles 10 de junio. Y vamos a tener un estudio bíblico que hemos titulado La estrategia del enemigo. Porque el enemigo pues tiene su estrategia. Esto es una batalla, recuerda. Así que espero que tengáis ya vuestra Biblia a punto y que también estéis ahí con vuestros cuadernos, si acostumbráis a tomar notas. Veo los saludos de los hermanos que ya se han conectado. Cecilia, buenas tardes. Juan Bermudo también. Buenas tardes. Miriam, Daniel, buenas tardes. Luz, buenas tardes. José María, buenas tardes. Me alegro muchísimo de volver a veros a todos. Otro día más. Vamos sumando días. Estamos ya a 10 de junio. Esto va volando, va rápido, rápido. El tiempo nos pasa deprisa, deprisa. Bueno, pues si os parece, para aprovechar bien el tiempo, vamos a hacer una oración. Así nos ponemos en las manos del Señor y presentamos esta clase en sus manos y comenzamos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias que ella es alimento espiritual a nuestras vidas. Tú nos enseñas, nos guías. Queremos presentar este tiempo delante de ti para que seas tú quien nos enseñe. Háblanos, Señor, llévanos a la verdad. En medio de este mundo de confusión y de mentiras, necesitamos escuchar tu voz y necesitamos como hijos tener la sabiduría que viene de ti. Por eso, Señor, ayúdanos, enséñanos, guíanos, haz que podamos entender y ver todas aquellas cosas que tienen que ver con nuestra vida y con tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos has encargado que hagamos cosas en tu nombre. Gracias por habernos hecho tus colaboradores. Enséñanos esta tarde, que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, nos ayude a comprender, también a explicar todo lo que tú quieres que hablemos hoy. Muchas gracias por mis hermanos. Una vez más te pido que los bendigas. Te lo pedimos todo y muy agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues aquí estamos preparados para tener este tiempo de estudio bíblico. También veo que Juan Bermudo saludó. Buenas tardes, Juan. Benito, buenas tardes. Gloria, buenas tardes. Y María Luisa, buenas tardes. José Luis, buenas tardes. Y Juan Vázquez, buenas tardes. José María dice que apenas lo oigo. Bueno, pues, no sé, los demás igual sí que lo oyen. Yo creo que lo tengo todo como siempre. Normalmente los problemas de cuando se corta o no se ve bien o no se oye bien suelen ser problemas locales de cada uno. Si es un problema generalizado lo decís y miraríamos de hacer algo. Bien, hemos titulado este estudio La estrategia del enemigo. La estrategia del enemigo. Recuerda que hemos venido hablando que estamos en un mundo en el que la influencia del diablo es real, es evidente. Él es quien controla este mundo. Si quieres podemos recordar un texto que habíamos leído ya hace algunas clases, que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Efesios 2 del 1 al 3. Ese es un texto que ya hemos estudiado, lo podemos recordar para situarnos un poquito en escena. Si tienes Biblia, mírala. Y vamos a leer juntos Efesios 2 del 1 al 3. Dice, y él
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bien, esto ya lo habíamos estudiado, habíamos visto que nosotros en otro tiempo andábamos en nuestros pecados siguiendo la corriente de este mundo, y esa corriente es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, el mundo está bajo la influencia del mal, hay una lucha entre el bien y el mal, pero todo lo que en este mundo hay es evidente que está bajo la influencia directa de Satanás. Y Satanás tiene una estrategia, no actúa a lo loco, él actúa bajo propósitos. Vivimos en tiempos muy confusos, tiempos en los que hay cosas que nos sorprenden. Vemos que ocurren cosas que no son normales que ocurran. Estamos atravesando, si tú miras el panorama mundial, las cosas que están pasando, pues ves cosas que te dejan pensando. Hay cosas muy extrañas, cosas que no tienen mucha lógica que estén ocurriendo. Hemos hablado de los medios. Quien controla los medios controla el poder. Quien tiene dinero tiene poder. Básicamente esas son dos cosas que siempre aquellos que han querido dominar han tenido en cuenta. Necesitas dinero y necesitas controlar los medios informativos para poder manipular a la gran mayoría, a las masas. Si te das cuenta, cuando en un país ocurría un golpe de Estado, cuando en un país hay un golpe de Estado, los militares toman por la fuerza el gobierno. Una de las primeras cosas que se hace, es fundamental, en la guía de golpistas, eso aparece arriba de todo. Hay que tomar los medios de comunicación, hay que ocupar televisión, prensa, radios. Hoy en día tenemos internet, que hace que todo eso pues también sea más complicado. Entonces, en un golpe de Estado o en una guerra, ambos bandos saben que es fundamental controlar los medios de información. ¿Por qué? Porque a través de estos medios es muy fácil controlar a las masas, controlar a la gente. Tenemos una tendencia por naturaleza y es a creer aquello que nos dicen si la fuente de la que viene pensamos que es fiable. Entonces, si tú estás viendo las noticias y en Antena 3, aquí en España, o en el noticiario de tu cadena nacional en tu país, allí donde estás, de pronto escuchas una noticia, pues tú te la crees. ¿Por qué? Porque la está dando un medio informativo en el que hemos depositado cierta confianza. Pero es sabido y es muy fácil ver cómo los medios manipulan a la sociedad y nos informan de aquellas cosas que quieren. En esta época en la que hemos estado viviendo desde hace ya unos meses, hoy estamos a 10 de junio, pues llevamos desde marzo, abril, mayo, junio, estamos a punto de cumplir 3 meses desde que entramos en un confinamiento obligatorio aquí en este país. Ahora se está hablando de volver a una nueva normalidad. Esa nueva normalidad no es la normalidad de antes de la pandemia, sino que es una normalidad, pero con condiciones, con limitaciones, con obligaciones que todos tenemos que cumplir. Entonces, en este tiempo del COVID-19, esta pandemia que ha afectado a tantos países, lo hemos mencionado muchas veces de cómo los medios, pues de alguna forma han manipulado o nos han llevado a contemplar esta situación desde la perspectiva que ellos han querido. Mientras que en el mundo continuaban pasando cosas graves y la gente seguía muriendo por muchas formas,
Durante semanas y semanas y semanas la única información que teníamos era acerca del COVID-19. Todo lo demás parece que ya no importaba, cuando en muchos casos hay más muertes por otros motivos que por el motivo del COVID-19, de este coronavirus. Entonces, ahora mismo miramos el panorama mundial. Aquí en España parece que vamos saliendo, pero hay países donde ahora mismo el COVID-19 se está viviendo todavía desde un punto de vista con suma gravedad. Aún afecta a mucha gente, están muriendo muchas personas, pero tenemos que analizarlo todo de una forma muy objetiva. Es difícil tener un panorama objetivo cuando te quedas con la información que te dan los medios mayoritarios o los gobiernos. Y tenemos que tener la sabiduría que viene de parte de Dios. Mira, me gustaría que leyésemos en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 27 al... Daniel, capítulo 2, versículo 27, a ver, déjame que mire. Daniel 2. Vamos a leer del 27 en adelante. Esta escena es en la que Nabucodonosor tiene un sueño, y entre todos los sabios y los adivinos y todos los que hay en el reino, nadie sabe interpretarle el sueño, pero hay allí un varón israelita llamado Daniel, que, bueno, alguien que lo conoce se lo recomienda al rey y viene, y entonces Daniel sí es capaz de revelarle al rey el significado de su sueño. Entonces, dice ahí en Daniel 2:27, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, estando tú, oh rey, y ahora coge y le explica ese sueño que él había tenido. Vivimos, como hemos dicho antes, en un mundo en el que hay fuerzas invisibles que nosotros no vemos con nuestros ojos. Sabemos el plan de Dios, lo estudiamos, conocemos la Biblia, sabemos que Dios tiene un tiempo para sus propósitos, pero después está también el enemigo, y sabemos algunas cosas por lo que la Biblia nos revela acerca de esto, pero claro, el enemigo es astuto, se mueve en una esfera en la que nosotros no vemos ni controlamos. Entonces, ¿cómo podríamos saber la estrategia que el enemigo tiene para con nosotros? ¿Cómo podríamos conocer sus planes? ¿Cómo podemos ver su mano operando en este mundo? La corriente del mundo, ¿cómo distinguimos realmente dónde está esa influencia del diablo en todas estas cosas? Bueno, las palabras de Daniel aquí son muy importantes. Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, podríamos añadir en la lista, ni la política, ni estadistas, ni expertos en diferentes ciencias pueden desvelar estos misterios. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Hay un Dios en los cielos que conoce todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Dios sabe, Dios conoce, Dios sí tiene en su mano aquellas cosas que nosotros debemos saber. Cecilia ha hecho hay un par de preguntas, voy a leerlo, dice, el estudio de ayer sobre ecumenismo, si un familiar te invita a una boda, comunión, etcétera, Iglesia Católica, ¿qué es lo correcto, ir o no? Muy bien, ayer de hecho ya se hizo esta pregunta, yo no me di cuenta en directo y entonces después en un comentario sí expliqué un poquito por allí.
yo decía que una cosa es participar, un acto ecuménico es participar juntos de un acto religioso, culto a Dios, misa, no sé cómo se puede llamar. Cuando yo voy a bodas, voy a entierros, voy a actos así en iglesias católicas, pero cuando yo voy no participo. Yo voy para acompañar a familiares, amigos, personas que han sufrido la pérdida de un ser querido, y entonces vas a acompañarles, personas que han decidido casarse, es un día para ellos muy importante, entonces yo voy para acompañarles en ese día de celebración. Pero cuando el sacerdote dice, por ejemplo, pues el sacerdote en la misa tiene todo un ritual. Entonces, a veces el sacerdote dice cosas y la gente tiene que repetir. Yo no repito, yo no estoy participando de ese acto. A veces, pues, la gente se persina. ¿Habéis visto esos gestos de persinarse? Eso cuando el sacerdote dice alguna cosa. Yo evidentemente no hago eso. O sea, yo no estoy participando del ritual. Estoy haciendo un acompañamiento a la familia en un momento especial de sus vidas. Entonces, en ese caso, yo no veo ningún problema porque no hemos quedado para participar en un evento religioso en común, sino que tú has decidido acompañar a la familia, has aceptado una invitación o has decidido ir a apoyar a una familia en un momento de pérdida. Entonces, es distinto a un acto ecuménico. Un acto ecuménico es, vamos a ponernos de acuerdo, buscamos las cosas en común que tenemos para celebrar juntos acerca de las cosas que tenemos en común para hacer un culto a Dios. Bueno, sí, pero es que hay cosas que aunque tengamos algo en común, hay cosas como ayer estudiábamos que difieren y nos que encontramos enfrentados. Entonces, lo que tenemos en común no justifica el hecho de que ya podemos hacer una celebración a Dios. Hacer un culto a Dios es algo específico, es algo que tiene que contar con todo el respaldo de nuestro conocimiento, de la verdad, de todo. Entonces, eso es una cosa, y participar en un acto así como una boda, un entierro, algo así, bueno, yo no veo mayor problema en asistir porque lo que tú no haces es participar del ritual y de las cosas que ahí se están haciendo. Eso sería lo normal, que no participas, ¿no? Si se reza el Dios te salve María, si se ponen las flores a la Virgen, si se ora por los muertos. Yo he estado en algún funeral y se han dicho cosas positivas de que Jesucristo es la resurrección y la vida, pero en un momento dado pues se levantan oraciones por los difuntos y la Biblia nos enseña que eso no puede ser. Entonces yo no podría hacer un funeral en conjunto. Vamos a hacer un acto ecuménico, un funeral en conjunto. No, porque habrá cosas en las que no nos podemos poner de acuerdo y estaríamos chocando en un conflicto de fe. En cambio, estar ahí apoyando a la familia en ese acto, sin que yo participe en el ritual religioso que se está haciendo, es un acto de acompañamiento. Hay cosas que tienen que ver pues con el buen gusto, el buen hacer, si tú tienes que dar la mano, si te tienes que poner en pie, porque es un acto, es un gesto de respeto, ningún problema. Pero todo lo que tendría que ver con el ritual en sí mismo, que si persinarse, que si repetir según qué oraciones, que si hacer no sé qué, pues evidentemente en eso no podríamos participar. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora hay otros actos, por ejemplo, una comunión, pues yo de todas formas respeto a todos, pero si me invitan a una comunión seguramente yo declinaría la invitación. ¿Por qué? Porque así como un funeral es algo que se tiene que hacer, porque es la despedida de un ser querido, y una boda es el compromiso de un hombre y una mujer para casarse y compartir una vida juntos, una comunión de un niño de 7 8 años es algo en lo que sí o sí no participo, porque no creo que eso tenga que hacerse. Es como si, en fin, te están invitando a un ritual musulmán de la religión, de algo que dices, pero es que yo eso no lo creo, no lo vivo, no lo comparto. Entonces es distinto.
Muy bien, vuelvo un poquito a coger el hilo de lo que estábamos diciendo. Tiene que ver lo que hablábamos ayer, ecumenismo, con lo que estamos hablando hoy, porque en cierta medida esa manipulación a la que yo me estoy refiriendo, que forma parte de la estrategia del enemigo, también ocurre en esta línea de lo que es el ecumenismo. Vamos a unirnos. Unirse es positivo, o sea, la palabra unión, unidad, todo eso suena bien, es positivo, pero bueno, estuvimos leyendo textos ayer en la Biblia en los que vimos que delante de Dios, pues, según qué cosas no son posibles. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? ¿Qué ocurre a nuestro alrededor? Países, Inglaterra, Estados Unidos, aquí en España. Ahora mismo estamos viendo por televisión la situación que se está viviendo en Estados Unidos. ¿Qué pasa allí en Estados Unidos? Bueno, creo que hoy fue el entierro, el funeral de este hombre George Floyd, este hombre de color que murió hace unos pocos días durante un arresto por parte de la policía. Un policía le inmovilizó con las rodillas sobre el cuello y falleció a causa de estar inmovilizado de esa forma, falleció pues por asfixia. Entonces, bueno, pues esto ha provocado muchas revueltas. De hecho, aquí en algún estudio hemos comentado que vemos las noticias y nos resulta extraño, ¿no? Como a veces por un desencadenante es como que salta una chispa y de pronto se propaga un fuego, todo se extiende como la pólvora. Y la pregunta es, ¿qué ocurre? ¿Por qué pasan esas cosas? Porque no estamos hablando de protestas, de que la gente salga a la calle a protestar pacíficamente. Hemos visto por televisión saqueos, linchamientos. No sé, no he tenido tiempo de mirar la estadística, pero sé que van muchas muertes a consecuencia de esas revueltas. Ha muerto mucha gente en estos días en Estados Unidos, no por parte de la policía, sino en revueltas callejeras, en linchamientos, en robos, en asaltos, y está pasando pues toda una circunstancia un tanto extraña. Constantemente en las noticias estamos oyendo acerca de una palabra que nos sitúa en contextos históricos como es el racismo. Cuando tú lees las noticias de lo que pasó, yo me doy cuenta de cómo se utiliza un lenguaje que se está interpretando unos hechos. Por ejemplo, yo he mirado diferentes titulares de la noticia de lo que ocurrió y en la gran mayoría de todos ellos venían a estar más o menos de acuerdo casi todos los titulares y venían a decir policía blanco asesina a un hombre negro. Evidentemente, dar la noticia así está dando por sentado que eso fue un acto racial por motivos raciales, pues se cometió ese asesinato. Y esto es un tanto peligroso, decirlo así. Si todos los medios de comunicación lo enfocan de esta forma, se está alimentando una especie de odio social, se está fomentando tomar justicia por cuenta propia, se está provocando a la revuelta, porque estamos diciendo que el policía por ser blanco mató al otro por ser negro. ¿De acuerdo? Eso es lo que en estos días la prensa, prácticamente en todos lugares, en Estados Unidos y fuera, es lo que nos han estado diciendo. Pero yo me preguntaba, ¿realmente eso es así? ¿Realmente el policía mató a esta persona porque era negra? ¿O por qué motivo lo mató? Eh, nosotros tenemos que ser sabios a la hora de tratar de ver lo que ocurre en el mundo. Cuando tú lees las noticias, tienes que leer las noticias con un criterio de juicio, someter lo que estás leyendo a juicio. En Estados Unidos hay una historia racista, pero no solo en Estados Unidos, en todo el mundo.
De hecho, si hablamos de racismo, no tendríamos que hablar solamente de un problema entre blancos y negros, sino el racismo ocurre también en otras áreas. Lo que pasa que a lo mejor no se utiliza el nombre racismo, se pueden utilizar otros nombres. Hay lugares en Estados Unidos que si tú hablas en español, yo he visto muchas noticias, que te pueden mirar mal, te pueden insultar o hasta te pueden agredir, solo porque hablaste español. Y bueno, eso es una forma de racismo, ¿no? Si tú no hablas el idioma que yo creo que tienes que hablar, pues voy a tener una acción contra de ti. Los cristianos sabemos lo que es eso, porque por ser cristianos somos perseguidos, somos insultados, somos afligidos de muchas formas. Y esto es algo que hasta la propia palabra de Dios nos ha advertido siempre. Jesús dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Esta es una realidad. Estamos en un mundo en el que lo que nosotros decimos, lo que predicamos, la palabra de Dios, es hostil, crea una situación violenta. Cuando tú le hablas a las personas del Evangelio, sin poder evitarlo, vas a agredir a las personas. Porque el mensaje del Evangelio empieza por decir a las personas que son pecadoras, que lo que hacen está mal. La Biblia dice, todos hemos pecado. Cuando tú hablas con las personas, para que una persona pueda llegar a ser salva, le tienes que hacer ver que su vida está llena de pecados. Entonces, a la gente no le gusta que nadie le diga, mira, estos son tus pecados. Eso no nos gusta. No nos gusta que nadie venga y nos diga, esto lo estás haciendo mal. Siempre nos ponemos en guardia a defendernos. ¿Quién se piensa este que es para decirme? Entonces los cristianos sabemos qué es eso de que nos traten mal. Incluso en los países donde las constituciones de nuestra propia nación nos protegen y nos defienden, en España el artículo 16 de la Constitución española habla del derecho a culto, a la manifestación de nuestra fe, al derecho de nuestra privacidad, de no declarar por motivos religiosos, etcétera, etcétera. Tenemos derecho a vivir nuestra fe, a practicarla en libertad sin que nadie nos limite, nos coaccione, pero en nuestra propia iglesia hemos tenido pintadas en la fachada. Un día apareció una pintada que decía orgullo pagano, decía. ¿Qué será eso de orgullo pagano, no? Nosotros los cristianos no vamos poniendo por ahí pintadas en las casas de nadie diciendo orgullo cristiano. Simplemente respetamos lo que cada uno cree. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Pero esto molesta a mucha gente. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, esto es causa de que algunos se vuelven contra nosotros. Vivimos en países donde por tener derechos constitucionales de vivir nuestra fe en libertad, pues por lo menos no somos perseguidos así de una forma oficial y no pueden tomar acciones violentas contra nosotros. En principio, las leyes nos tienen que defender y proteger. Pero cada vez más vemos que se nos van recortando derechos. Ahora no podemos decir según qué cosas, hablar sobre según qué temas, porque se nos puede acusar de incitación al odio y se nos puede perseguir por ello. Hay cristianos que por enseñar, por predicar, por dar conferencias relacionadas con según qué temas, pues han tenido problemas o tienen problemas con la justicia. Entonces, hay muchos problemas que tienen que ver con diferencias de raza, de creencias sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú perteneces a una minoría, normalmente otra mayoría te puede perseguir, te puede tratar mal, te puede menospreciar. A nosotros los cristianos protestantes, los evangélicos, durante muchos años se nos acusó de ser demonios, poco menos que demonios. Lutero era un demonio por leer la Biblia y nosotros por predicar la palabra de Dios pues éramos gente maligna. O sea que sabemos lo que significa ser perseguidos sin causa, sin tener un motivo justificado, sino todo lo contrario. Estamos en un mundo en el que
siempre hay muchas formas de ver negativo al otro. Si aquí en España, ahora estamos en Cataluña y con todo esto del COVID se relajó un poco, pero llevábamos años con un conflicto político de lo que se denomina independentismo catalán. Aquí hay un sector en Cataluña que desea que Cataluña se separe, se independice del resto de España. Entonces, los independentistas catalanes, a los que defienden la unidad de España, los tratan mal, les hablan mal, les acusan de un montón de cosas. Los nacionalistas españoles critican, hablan y tratan mal a los nacionalistas catalanes. Hay peleas, se queman banderas, se lanzan amenazas de todo tipo, etcétera, etcétera. Si yo voy a Madrid y hablo catalán, habrá gente que me mirará mal. Es posible que alguien me pueda insultar y hasta podría ser que me agrediesen. Si hay alguna parte aquí en Cataluña que si tú hablas español, puedes tener un conflicto con algunas personas. No estoy diciendo que todos los madrileños son así y no estoy diciendo que todos los catalanes son así. Estoy hablando siempre de parte de algunas personas. Cuando tú lo ves desde fuera, aquí hay hermanos escuchando el estudio que viven en los Estados Unidos. Cuando nosotros vemos esto desde fuera, bueno, pues tenemos una información, lo que nos da la prensa y lo que tú intentes investigar para tratar de responder qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Realmente el país de Estados Unidos es un país racista, es un país que oprime a una minoría por ser su piel de otro color. Esto viene desde el gobierno, la policía, toda la policía es racista. Esas son preguntas que nos hacemos cuando desde otro país pues vemos lo que está ocurriendo, vemos las manifestaciones de estos días y vemos la violencia, vemos las medidas que se han tomado, sacar la Guardia Nacional, amenazar con poner el ejército en la calle, todas estas cosas. Pero hermanos, yo voy más allá de la perspectiva de vivir en otro país. Este mensaje es para cristianos, porque el llamado de este mensaje no es vamos a pelearnos para defender a una línea política, una ideología, no vamos aquí a tratar un problema social, racial, un conflicto que puede venir desde hace no sé cuántos años. Esa no es la intención de este estudio. Recuerda, el título es Conociendo la estrategia del enemigo. Entonces, nuestra intención no es ponernos como mediadores en el mundo a tratar de solucionar estos problemas del mundo. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Quiero decir, nosotros tenemos una misión de parte de Dios que es predicar el Evangelio. Por eso dice la Escritura que el que milita no se enreda en los negocios del mundo. Tú y yo hemos sido llamados a una causa. Entonces, yo no participaría, por ejemplo, si las iglesias que estamos aquí en la zona y dicen vamos a hacer una manifestación en favor de esto, en contra de la muerte de George Floyd. Vamos a hacer una... Pues yo, sinceramente, a lo mejor no participo. ¿Por qué? Yo preguntaría, ¿pero qué vamos a hacer en la manifestación? ¿Vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo? No, va a ser un acto de protesta contra... Pero no estamos llamados a eso. Dios no nos ha llamado a salir a protestar a las calles. Yo he vivido decir a los pastores, vamos a organizar una marcha, una manifestación en contra de la violencia de género. Y entonces yo digo, ¿pero qué vamos a hacer en esa marcha? ¿Vamos a predicar a Jesucristo? No, va a ser un acto así como más social. Vamos simplemente a manifestar nuestra oposición a la violencia de género y tal, y delante de las autoridades. Y estamos en contra de la violencia de género. Estamos en contra que se cometan actos raciales. Estamos en contra. Pero no nos toca a nosotros salir a las calles a organizar manifestaciones en contra de estas cosas. O sea, nosotros tenemos una misión de parte de Dios que si la cumplimos
es mucho más efectiva que salir a la calle en una manifestación en contra de no sé qué. Mira, el mundo está como está por un motivo. La Biblia dice que es por causa del pecado. No es un problema político de partidos, no es un problema de color de piel, no es un problema de intereses así económicos o de otro tipo. Es un problema universal que se llama pecado. El pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte, y la maldición le siguió. Toda la violencia, la enfermedad, todo lo malo que hay en el mundo es culpa del pecado. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, que es predicar la palabra de Dios a toda criatura, predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, estamos combatiendo el racismo, estamos combatiendo los malos tratos, estamos combatiendo los abusos a los niños, estamos combatiendo todo. ¿Por qué? Porque la persona que escuche el Evangelio y crea en Jesucristo dejará de seguir la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Dejará de practicar esas cosas. Entonces, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En el mundo tiene que haber gobiernos, tiene que haber policía, tiene que haber orden, tiene que haber ejércitos y tiene que tratar de imponer que se respete la justicia y las leyes que hay, tiene cada país. Pero a nosotros no nos toca meternos en esas movidas. Nosotros hemos sido llamados a predicar a Jesucristo, el Evangelio del reino. Porque te recuerdo algo, aunque estamos en este mundo, ya no somos de este mundo. Entonces, a mí me sorprende, me entristece y no sé cómo decirlo, me enfada quizás también, cuando oigo a cristianos enzarzados en discusiones políticas, en discusiones que tienen que ver con noticias que ocurren en el mundo en la actualidad. Yo no defiendo a un partido político ni a otro. De hecho, soy apolítico. Si tengo que votar, voto. Pero cuando yo voto a un político, estoy pensando en qué es lo que será mejor para la Iglesia, para la predicación del Evangelio. Este partido nos facilita algo, nos permite estar en libertad. Este partido nos puede favorecer en esto, en aquello. Yo analizo y depende de lo que veo, partidos que puedan favorecer a la clase social trabajadora, pues no sé, tratas de buscar un poco la justicia, porque no esperes encontrar un partido político perfecto, no esperes que haya uno que no cometa pecados, no esperes encontrar ni un solo político que sea justo 100%. No, hombre, ni mucho menos. Pero eso no le impedía a Jesús decirle a César lo que es de César. Pagad vuestros impuestos, obedeced a las autoridades. La Biblia nos dice eso. Pero no es nuestra tarea, no es nuestra profesión meternos en discusiones para defender a este o al otro. Los que hacen esto es porque al final se están dejando influenciar por los medios, por corrientes, el que más grita o el que controla los medios parece ser el que es el que tiene la razón y hay que seguirle a este. Sin intentar ponerme de parte ni de la policía norteamericana, ni de la comunidad negra, ni del gobierno de Trump, ni de la oposición. No intento ponerme de parte de los republicanos ni de parte de los demócratas, pero intento que los medios no me manipulen. Intento que la sabiduría que Dios nos da nos lleve a ver las cosas con un justo juicio, para saber dónde estamos, porque aunque no somos del mundo, estamos en este mundo. Si analizamos un poco la situación, ¿qué es lo que pasó con George Floyd estos días? Algunos de los que estáis escuchándome conocéis el por qué sucedió todo esto, o sea, cuál fue el desencadenante, por qué la policía vino y lo inmovilizó de esa forma, ¿lo sabéis? Porque yo he hablado con algunos y me sorprende que la mayoría ni saben. Saben que un policía blanco mató a un ciudadano negro. Eso es lo que sabe la gente. Pero conocen toda la noticia. Pues yo hablando con gente me sorprendí que la mayoría no saben. Ah, pues no sé que lo fueron por detener por algo y tal y no sé qué. O sea, te digo esto para que veas cómo los medios nos manipulan. Nos hacen
que pensemos y creamos las cosas como los medios quieren que pensemos y creamos las cosas. En Estados Unidos, como en todo el mundo, todos los días mueren personas. Y me estoy refiriendo por causas violentas, asesinatos, crímenes, atentados. Eso pasa todos los días. En Estados Unidos mueren personas negras y mueren personas blancas, mueren personas latinas, mueren personas norteamericanas nacidos en Norteamérica, mueren de todo tipo de personas, mueren niños, mueren ancianos. Hablando de si hay racismo en Estados Unidos, hombre, claro que hay. Hay racismo en Estados Unidos, hay en España, contra negros, contra otras etnias, contra gitanos, contra judíos, contra cristianos, contra si tú eres de este partido político, los otros también te persiguen. Claro que hay en todas partes, ¿verdad? De todas las muertes de afroamericanos, de personas de color en los Estados Unidos, de todas las muertes, el 93% de las muertes de personas de color en los Estados Unidos muere a manos de otra persona también de color. O sea, el 93% de las muertes de personas negras mueren a manos de personas negras. Y eso ocurre entre los negros, pero también ocurre entre los blancos, ocurre entre las diferentes comunidades latinas. ¿Por qué? Porque es lo normal. Si hay comunidades que conviven más o menos juntas, lo normal es que los conflictos salen entre comunidades, la violencia surge entre ellos mismos y las muertes y los asesinatos surgen entre ellos mismos también. No sé si, como os decía, no sé si vosotros pues sabéis cómo fue el caso de este hombre George Floyd. Yo escuché noticias en las que un pastor evangélico lo defendía, decía que era miembro de su comunidad, que era una buena persona. De pronto escuchas a otro que dice otra cosa. Hay una noticia por ahí en un periódico que explicaba que el policía que lo mató era conocido, se conocían, tenían una amistad, habían trabajado un montón de años juntos, o sea que se conocían, eran como amigos. En fin, hay un montón de información rodeando todo esto. Todo comienza el 25 de mayo. George Floyd, de 46 años, va a una tienda, a un Cup Foods, y en Minneapolis, a comprar cigarrillos. Y entonces eran las 8 de la tarde. Cuando él va a pagar, paga con un billete de $20. Pero el empleado detecta que ese billete es falso. Así que le pide que le devuelva los cigarrillos. Y George Floyd se niega. Dice que no se los devuelve y se va de la tienda. Entonces el joven dependiente llama a la policía. George Floyd se queda en un coche al volver la esquina de donde estaba esta tienda. Entonces, 8 minutos más tarde llegan 2 agentes de policía, interceptan a George Floyd en el coche, entonces le piden que salga del vehículo, que les muestre, un policía le apunta con la pistola, lo que es rutinario para la policía. Muéstrame las manos, apuntándole con una pistola, no saben, claro, si está armado o no está armado. Les piden que les muestre las manos, que baje del vehículo, y entonces se disponen para esposarle, acusándole de utilización de monedas falsas. Esa sería la acusación, la presunta acusación. Entonces George Floyd se resiste, se niega a que le pongan las esposas. Y lo que te estoy diciendo es lo que ha aparecido en la prensa, ¿vale? De todo el mundo, según los testigos y todo esto. Entonces George Floyd se resiste a dejarse esposar e introducir en el vehículo, alegando que sufre de claustrofobia, no quiere que le metan en el vehículo. Bueno, no sé, él acaba de salir de su propio vehículo, yo no me pongo a juzgar ahí los hechos. Entonces hay un forcejeo, él cae al suelo y en ese momento es cuando llega Derek Chauvin, que es el policía que lo mata. Entonces Derek Chauvin, cuando llega y se mete en el forcejeo, y es cuando le inmoviliza con la rodilla en su cuello y lo tiene 9 minutos
de esa forma inmovilizado mientras George Floyd le pide que por favor que le deje, que no puede respirar, etcétera, pero este policía no afloja y con su rodilla pues termina George Floyd falleciendo por asfixia. Estos son los hechos, lo que ocurrió ese día 25 de mayo, sujeto a la investigación policial y lo que un juez diga, pero según el informe de la policía, según los testigos y todo lo que ha aparecido en la prensa, eso es lo que sucedió. El acto de poner la rodilla en el cuello a un detenido que está en el suelo forma parte del protocolo de intervención de la policía, como esto de pedirle a la persona que enseñe sus manos, etcétera, etcétera. Ahora he escuchado algunas noticias que van a prohibir que se siga utilizando este protocolo de inmovilizar al detenido mediante este gesto de poner la rodilla en el cuello. Ahora yo pregunto, ¿este policía hace eso porque odia a los negros y cuando ve a George Floyd va y lo mata? Pues no te voy a decir ni sí ni no, porque no lo sabemos. O sea, la motivación de ese policía la sabrá él, lo que él tiene dentro. De ahí a decir que sí, que lo hace por racismo, pues es mi interpretación. Decirte no lo hizo por racismo es igualmente mi interpretación. Entonces yo no te puedo decir que lo hizo porque era negro o no te puedo decir que no lo hizo porque era negro pero no era racista. No lo sabemos. A donde yo voy es que toda la prensa dice que lo hizo porque era negro. La gente se ha echado a las calles en manifestaciones diciendo lo mató porque era negro. Los titulares de la prensa dicen policía blanco asesina a un ciudadano negro. Eso es lo que dicen los ciudadanos. Están diciendo que fue por un acto de racismo. Entonces se está manipulando a la sociedad. Se está llevando a la sociedad a una manipulación que provoca la violencia y todo lo que está pasando. Se está alimentando el odio, se está alimentando el tomar la justicia por la mano, se están provocando revueltas, se está haciendo pues que el país se vuelva un caos. Los adversarios políticos toman ventaja, intentan sacar partido. Joe Biden es el candidato a las próximas elecciones de Estados Unidos, opositor a Donald Trump. Ahí tenemos a los demócratas y a los republicanos. Trump es republicano, Joe Biden es demócrata. Entonces en estos días yo he leído artículos de la prensa en las declaraciones de Joe Biden que dice que bueno, que esto es un problema racial, que la policía es racista, que el sistema está podrido, que hay que sanearlo. Si me votan a mí y yo soy presidente, lo arreglaré todo. Pero a ver, yo tengo entendido que Joe Biden fue vicepresidente cuando Obama era presidente del país y que este hombre, Joe Biden, fue promotor de leyes demasiado severas para delitos sin víctimas. Se llegó a decir cuando él estaba endureciendo las leyes, dando carta blanca a la actuación de la policía, a tomar medidas, se llegó a decir que lo único que nos falta es que hagan una ley que ahorquen a la gente por cruzar mal la calle. Y era Joe Biden el que estuvo promocionando todo este endurecimiento de la ley en contra del ciudadano, dándole más poder a la policía. Y ahora él dice que todo esto es culpa del gobierno de Trump y que es verdad, esto es un problema de racismo y tal. Entonces, yo digo, no hay que ser muy listo para darte cuenta que te están manipulando. Aquí cada uno tiene sus propios intereses. No estoy defendiendo a Trump porque a mí me da igual, sea Trump o Biden ahora a mí me cuesta entender que Estados Unidos es un país racista cuando han votado a un presidente negro durante 8 años. Ha sido presidente Obama de Estados Unidos y no hubo una reelección porque tengo entendido que la ley norteamericana no permite más de 2 legislaturas de 4 años. O sea, si no, seguramente hubiera continuado de presidente. La comunidad negra en Estados Unidos es el 13%. Quiere decir que una gran cantidad, la mayoría
de votantes de Obama eran blancos. Entonces, si Estados Unidos es racista, no votarían jamás a un negro para que fuese presidente de su país. Ahora, ¿hay racistas en Estados Unidos? Hombre, claro, todos hemos oído hablar del Ku Klux Klan, un movimiento contra la raza negra, pero de eso hay en todos los países. Hay nazis en el mundo, hay satánicos en el mundo, hay de todo tipo de ideologías. Y las ideologías llevadas a este extremo son malas, evidentemente. Pero de ahí decir que toda la policía sea racista, vaya, a mí me sorprende. Las estadísticas dicen que en Estados Unidos la policía mata a más personas que en cualquier otro país del mundo. Si tú entras en páginas en Internet, todos estos datos están ahí en Internet para cualquiera que los quiera mirar. Por ejemplo, hay una página que se llama estatista.com, puedes consultar estadísticas. Ahí dice que en Estados Unidos más de 1000 personas mueren cada año en manos de la policía. Bueno, y tú dices, bueno, hablando de racismo, ¿cuántos negros y cuántos blancos mueren en manos de la policía? Bueno, pues mueren muchos más blancos que negros. Claro, la comunidad negra es mucho más inferior que la blanca, entonces sería una cuestión de estadística que es normal que mueran más blancos que negros. Pero entonces tendríamos que buscar el cálculo si realmente hay una desproporción. El cálculo está hecho en estas páginas de estadísticas. En Estados Unidos, en manos de la policía, mueren 6,66 negros por millón. En cambio, blancos mueren 2,9 por millón. O sea que mueren el doble de negros que de blancos. Visto así, las páginas de noticias que han utilizado esta estadística dicen, ¿ves cómo la policía es racista? Mueren más negros que blancos. Pero nos están ocultando una parte de la información. Nos están ocultando otras estadísticas, como la que dice que el 53% de los delitos que se cometen en Estados Unidos los cometen personas de raza negra. Entonces, si son muchos más los que cometen delitos de una raza que de otra, es más lógico, la estadística tiene que decir que haya más víctimas de esa raza que otra. O sea que al final, cuadrando todas las estadísticas, la conclusión son matemáticas. Tú miras las estadísticas, haces los números, lo cuentas todo. Conclusión, mueren igual de blancos que de negros en manos de la policía en los Estados Unidos. O sea, no podríamos decir que son racistas la policía allí y los matan. Muchos periódicos se preguntan, ¿y por qué un país como Estados Unidos la policía es más violenta que en otros países? Hermanos, yo no soy experto y recuerda, no me pongo de parte de nadie, pero encuentro una lógica, y es que en Estados Unidos casi todo el mundo puede comprar un arma de fuego sin demasiados problemas. De hecho, en las mismas estadísticas de esta página, estatista.com, vas a ver que de esas más de 1000 muertes al año en manos de la policía, 600 personas que fueron muertas por policías iban armadas. A ver, yo no soy policía ni me voy a hacer policía. Es más, si hablo con cristianos les recomiendo no te metas a policía. Evítate conflictos. Hay profesiones que te facilitarán dormir más tranquilo todas las noches como cristiano. Entonces, no soy policía ni lo seré, pero si yo intento meterme en la piel de un policía y me encuentro con un delincuente y veo que tiene una pistola y está armado, pues son segundos en los que tengo que decidir, ¿disparo o me dispara? ¿O lo mato o me mata? Yo qué sé, ponte tú en la piel ahí del policía. ¿Qué haces? 600 personas llevaban pistola, 200 iban armadas con armas blancas, cuchillos, espadas, otras. Ya tenemos 700 personas
de la estadística que dicen que unas 1000 personas mueren cada año a manos de la policía. 50 personas más iban con un vehículo, conduciendo descontroladamente, amenazando a atropellar gente o a los propios policías. 30 personas iban con armas que eran falsas, pero iban armadas. El policía no sabe si tu pistola es de fogueo, es de juguete o es de verdad. O sea que la gran mayoría de esas 1000 muertes al año en manos de la policía, podríamos entender que... ponte en la piel del policía. Pues... ¿qué pasa? Que el sistema se desestabiliza. Porque si yo soy policía en Estados Unidos ahora, digo, ¿sabes qué? Si veo el delincuente por allí, yo me voy por otra calle. No me voy a buscar un problema. Si estoy escuchando ahí en la radio, hay un atraco en tal sitio, no tengo prisa por llegar. Que se está cometiendo una pelea, un linchamiento no sé dónde, que se apañen entre ellos. ¿Me entiendes? O sea, repito, no defiendo ningún tipo de sistema. Intento ser objetivo y tratar de ver cómo nos manipula el sistema informativo. Hoy yo veía un vídeo en YouTube de una de las manifestaciones. Igual después lo puedo poner ahí en la página, puedo compartir el enlace en la página de Facebook. Una de las manifestaciones en contra de la policía, protestando contra el racismo, todo esto, hay una mujer de color, una mujer negra, que se está enfrentando a los manifestantes y les está diciendo, sois unos hipócritas, sois unos falsos. Todos los días en mi barrio mueren negros a manos de negros y nadie dice nada. Hay violencia, las familias están desestructuradas. Yo estoy licenciada, yo he hecho una carrera y no he tenido ningún problema por ser negra. Nunca nadie se ha metido conmigo por ese motivo. Y se estaba enfrentando allí a estos, y había varios que la increpaban. Allí había una mujer blanca que la increpaba y le decía, pero te das cuenta que no tenían argumentos. Estaban ahí metidos en una discusión. ¿Sabes lo que es una falacia? Si tú miras en el diccionario la palabra falacia, significa engaño o mentira que se esconde bajo algo, en especial cuando se pone de manifiesta su falta de verdad. Las falacias sirven para persuadir o manipular a los demás. ¿Entiendes? Si un policía blanco mata a un negro, esto es racismo. Bueno, yo te he dicho antes, en principio no lo sabemos. No se ha juzgado a ese policía. Un juez no ha dictaminado sentencia. No se han conocido sus motivaciones. Simplemente la prensa ha decidido que eso es así. Hasta ahí eso es una falacia. ¿Por qué? Porque igual que es así, puede ser de la otra forma. Alguien ha decidido esto es así y punto. Y esa falacia pues está buscando algo. Está persuadiendo y manipulando a los demás. Si la prensa dice esto es así, la prensa sigue. La gente sigue esa idea. Si la mayoría van en esa dirección, yo me apunto. El peligro de la mayoría. Si los demás hacen algo, tienen razón, yo también. Hermanos, repito, este estudio es para nosotros, para los creyentes. Esto no es para meterme en una discusión con ideologías de que si esto está bien, que si está mal, que si estos son así o los otros son de la otra manera, que si tienen razón los demócratas o los republicanos. Esa no es la intención. Me da igual todo eso, no me meto en ideologías. A donde voy es a que seamos sabios porque los medios tratan de manipular nuestra mente. Hace pocos días estábamos viendo una película y era una película mediocre, bastante mala, pero el tema iba sobre esto y por eso me interesó verla. Una película norteamericana, el argumento de la película creo que se titulaba False Helen o algo así.
Y el argumento de la película era un grupo terrorista operando en los Estados Unidos con un fondo así radical islámico y con la intención de hacer detonar un arma nuclear en el país, en Estados Unidos, una bomba nuclear. Entonces, el líder del grupo terrorista había montado todo un sistema de engaño, una falacia. Tenía tenía una cantidad de cuentas bancarias en las que el gobierno, la CIA, el gobierno de Estados Unidos, la CIA, le había estado haciendo ingresos durante años. Entonces, él tenía esas cuentas y él hace públicas esas cuentas. Lo que pasa que no las hace públicas así él. O sea, parece que alguien las hizo públicas sin su consentimiento. Pero la opinión pública norteamericana, cuando ve que la CIA financió al terrorista que ahora está amenazando al país con una bomba atómica, inmediatamente la gente se echa a la calle, revueltas, protestando contra el gobierno, contra la CIA, contra el sistema, saqueos, linchamientos, peleas, etc. Pero era una falacia, era mentira. El propio terrorista lo había organizado todo para que pareciese eso. Porque era verdad que la CIA le había pagado. Pero le pagó porque él estaba infiltrado en Al-Qaeda y fue el tiempo en el que se buscaba a Bin Laden para apresarle o matarle. Entonces esos ingresos eran ciertos, pero le estaban financiando porque él colaboraba con la CIA en la búsqueda de Bin Laden. Pero en un momento dado él es un agente doble, tiene doble cara, y entonces se desmarca de la CIA para luchar contra la CIA, contra los Estados Unidos. Y utiliza ese ingresos, esas cifras que le ingresaban, las hacen públicas, así como que él no lo supo, para volver a la sociedad norteamericana contra su propio gobierno, contra su propio país. Esas cosas ocurren en este mundo. Se filtra una noticia, te dicen algo y la gente cree lo que los medios nos dicen. Mira, me voy a volver otra vez a Daniel, al libro de Daniel. Antes hemos leído ahí en el capítulo 2 y leímos el versículo 27, pero quiero que leamos en el capítulo 5 de Daniel, versículo 11 y 12. Nabucodonosor murió, su hijo Belsasar reina. Hay sucede algo, una mano, una inscripción en la pared, Belsasar no sabe lo que es, y entonces alguien se acuerda de Daniel y le comenta a Belsasar acerca de Daniel. Mira la opinión que tenían de Daniel. Daniel 5:11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Mira la opinión que tenían de Daniel. Antes hemos leído que Daniel le dijo a Nabucodonosor, bueno, es el Dios del cielo el que conoce todas las cosas, el que me ha dado a mí la interpretación. La gente veía a Daniel y veían a un hombre sabio. Los adjetivos que aparecen ahí son tremendos. Lo primero que dicen es que en Daniel mora el espíritu de los dioses santos. Le reconocían que el espíritu de Dios estaba en Daniel. Pregunta, ¿crees que la gente que te conoce ve que en ti hay algo especial? Ellos quizás no van a decir, en este mora el Espíritu Santo. Pero si mora el Espíritu Santo dentro de ti, eso se tiene que notar.
una vez discutiendo con un testigo de Jehová acerca de que si el Espíritu Santo es una persona o no, si Jesucristo es Dios, si el Espíritu Santo es Dios. Al decirle el Espíritu Santo es Dios y discutiendo surgió eso. La Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente, nacido de nuevo. Y este testigo de Jehová se sonrió y dijo, venga, va, ¿tú crees que si Dios morase dentro de una persona no se iba a notar? Y aunque yo seguí discutiendo y presentando defensa de la palabra, pero sí que me dejó pensando porque tenía razón. Si el Espíritu Santo mora dentro de ti, eso se tiene que notar, se tiene que ver. Si Dios está en tu vida, se tiene que ver. A Daniel se lo veían. Le decían, este hombre tiene el espíritu de los dioses santos. Y dice, en él, tu padre halló, fíjate lo que dice, luz, estoy en el 11, versículo 11, luz, inteligencia y sabiduría. Y no sabiduría como los hombres, no, como la de los dioses. O sea, Daniel tenía una sabiduría que no era propia de este mundo. La Biblia dice que la sabiduría que viene de lo alto. La Biblia dice que la sabiduría de Dios es locura para los hombres. Hermano, nosotros tenemos que estar llenos de esa sabiduría. Tenemos que tener luz, inteligencia y sabiduría como tenía Daniel. También dice después, ahí a continuación, dice en el versículo 12, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu. ¿Te acuerdas lo que dice allí en Romanos, en la Biblia? Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tú tienes el Espíritu Santo y este es el mayor espíritu. En el mundo, Satanás lo manipula todo conforme a su idea y la corriente del mundo va conforme a él, al príncipe de la potestad del aire. Él manipula los medios de información, él manipula a la gente, a los gobiernos. Ni uno ni otro son buenos. La Biblia dice no hay bueno ni uno solo. No te voy a decir que es mejor Trump que Biden si sale de presidente en las próximas elecciones. No te voy a decir que fuese mejor Obama que Bush. No te voy a decir, yo no me voy a posicionar a favor de uno ni de otro. Pero sí te puedo decir que tú tienes que ser superior a todo eso que hay en el mundo. No por lo que tú eres, sino por lo que hay en ti. Ni tú ni yo somos mejores que los demás que viven en este mundo. Pero sí que somos distintos por lo que tenemos. El vaso al final es un vaso de barro, pero la gloria que acoge ese vaso acoge el vaso de barro es lo que marca la diferencia. Nosotros somos vasos de barro, pero tenemos al Espíritu Eterno morando dentro de nosotros. A Daniel le reconocían, dijeron, fue hallado en él el mayor espíritu. Y también dice ciencia, entendimiento. Y mira lo que dice, para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Hermano, no puedes dejar que el mundo te manipule. Si la prensa dice ahora toca bailar para allá, tú no bailes. Si los gobiernos dicen esto es malo, si la Biblia dice que es bueno, sigue siendo bueno, aunque lo diga un gobierno que es malo. ¿Entiendes? Vamos a vivir tiempos difíciles porque Satanás tiene su estrategia y la agenda del diablo se va cumpliendo. Ahora la forma de pensar de la gente está cambiando. Si tú eres blanco y estás en una pelea con un negro, eres un racista. Si tú eres hombre, no puedes opinar sobre el tema de la mujer, porque eres hombre. O sea, tú no puedes opinar sobre el movimiento feminista. Si eres hombre, no puedes opinar. Si eres heterosexual, no puedes opinar acerca de los movimientos LGTBI, porque si no eres un xenófobo, estás incitando al odio. O sea, no podemos opinar, no podemos manifestar nuestro derecho que nos ampara la Constitución y la libertad de poder decir yo no estoy de acuerdo con esto. No, eso es incitación al odio. El mundo está cambiando, se está trastornando.
Yo no conozco bueno, yo no conocía a George Floyd. No sé quién era. Eh, yo no sé si se lo buscó o fue una víctima. Yo no sé lo que motivó al policía a matarle, si es que odiaba a los negros o simplemente era un policía que se pasó 2 pueblos de la raya y o él se sentía amenazado. Yo no lo sé, yo no sé nada de eso, ¿vale? Yo desconozco todo eso. Pero sí sé una cosa, hermano, que en este mundo todos los días mueren cristianos en países de musulmanes, en países de África, todos los días mueren cristianos y nadie dice absolutamente nada. ¿Y por qué nadie no dice nada? Porque los medios de comunicación no les interesa esa noticia. Antes del estudio, una hora antes o así, compartí un vídeo de Puertas Abiertas. Puertas Abiertas es una organización que trata con la persecución en el mundo contra los cristianos. Si no te lo pudiste ver, míratelo luego, es cortito. Y si puedes, entra en la página web de Puertas Abiertas. Puertas Abiertas. Y mira lo que hay cuenta. Y hay historias personales. Gente inocente, gente buena, nunca hizo nada malo a nadie. Pero por ser cristiana en su país, son torturados, son asesinados, ven morir a sus seres queridos, ven morir a sus hijas violadas, ven barbaridades. Y la prensa no dice nada, no les importa. No dicen, ni siquiera hacen referencia a la noticia. Si no fuese por organizaciones así de derechos humanos o organizaciones cristianas como Puertas Abiertas, ni nos enteraríamos que pasa eso en el mundo. Ahí en la página Puertas Abiertas, la estadística dice que cada año mueren, el último año murieron 2.983 cristianos asesinados. Si haces un poco de matemáticas, verás que eso da una cifra de unos cuantos cristianos muertos cada día. Cada día, hoy, miércoles 10 de junio, en lo que nosotros vivimos ahí en nuestros asuntos, en este mundo murieron 4, 5, 6, 7 cristianos, solo por confesar a Cristo como su Salvador personal. La estadística dice que en el último año hubo 9.488 iglesias atacadas por celebrar sus cultos de alabanza y de predicación de la palabra. En esa estadística dice que 3.711 personas, cristianos, fueron detenidos y puestos en cárceles, donde son torturados, donde no tienen ningún tipo de derecho. Hermano, eso es racismo. Bueno, no sé la palabra, xenofobia, no sé. Pero eso ocurre en nuestro mundo. Y yo pregunto, ¿y la prensa? ¿Los periodistas? ¿Las agencias de noticias? ¿Nuestros gobernantes? ¿Nuestros gobiernos? Nadie dice nada. Nadie mueve un dedo. ¿No se organizan manifestaciones para decir vamos a protestar contra estas muertes? Vaya, pues no. A mí todo eso me dice que este mundo, realmente la Biblia tiene razón, este mundo está controlado por el diablo. La prensa, los gobiernos, lo que sale en internet, lo que nos venden, es lo que les interesa que sepamos. Si de pronto, y vuelvo a decir, yo no estoy en contra de George Floyd ni del policía, no estoy a favor de George Floyd ni del policía, no estoy de parte de los republicanos ni de los demócratas, ni en contra de unos ni de otros. Yo estoy utilizando ese caso para ilustrarte cómo se puede manipular a la sociedad. No sé la motivación del policía, ni sé la motivación de la víctima. No sé nada y ni me interesa. ¿Me entiendes en ese sentido? Entiéndase lo que estoy diciendo. Te estoy diciendo que de pronto aquí en
quién se le ocurrió decir vamos a publicitar esto para sacar a la gente de Estados Unidos a las calles para desestabilizar el sistema, para provocar saqueos, para provocar revueltas? Ha habido ya un montón de muertes en todo el país por causa de esto. Por una víctima, ahora ya van no sé cuántas víctimas. Y los responsables son todos los que incitan a eso. La pregunta es ¿qué intenciones tienen al volcar esa información y provocar a las masas para que esto ocurra? Yo el otro día te ponía de ejemplo aquí en Barcelona, con el tema independentista, estuvimos cada día, viendo gente en las calles de Barcelona enfrentándose a la policía, quemando vehículos, quemando contenedores. El gasto que eso ocasionó fueron de decenas, de centenas, de miles de euros en quema de mobiliario urbano. Gente detenida, gente herida por las calles. Hemos visto en Francia los chalecos amarillos, los que vivís en Francia, revueltas en las calles, lo mismo. Y así si fuéramos viendo, vemos que de pronto vivimos en países civilizados donde se supone que tenemos democracia. ¿Sabes lo que es la democracia, no? Votamos a un presidente, hay un gobierno. Si no nos gusta cómo gobierna, las próximas elecciones no lo volvemos a votar, votamos a otro. Ahora está gobernando Trump en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los estadounidenses le votó. Entonces, si lo está haciendo tan mal, cuando acabe su legislatura, pues que voten a otro. Pero todo lo demás, la violencia y todo esto, quizás se podría evitar. Se pueden defender derechos, se puede hablar de muchas cosas, pero pacíficamente. Hermano, este mensaje es para ti, para los cristianos. Tú y yo vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios nos ha llamado a otra cosa. Dios nos ha llamado a defender una causa mayor. Tenemos que predicar el Evangelio. Si en este mundo todos fuesen nacidos de nuevo, no pasarían tantas cosas. También pasarían, pero el verdadero creyente ya no practica el pecado. El verdadero creyente puede equivocarse, puede pecar, puede cometer cosas desastrosas, pero ya no está lleno de odio, de rabia. En Estados Unidos, en Alemania, en muchos países, por lo que pasó en la historia, por lo que sea, tú puedes percibir un profundo odio. Yo estuve en Holanda cuando era jovencito hace muchos años y estuve en un pueblo, Hilversum, que estaba muy cerca de la frontera con Alemania. Y allí hablando con holandeses de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y eso, y los creyentes me compartían, me decían que se detecta un resentimiento muy profundo contra Alemania. Alguno hablando decía es que destruyeron nuestro país, destruyeron nuestras casas, mataron a nuestra gente. Pero los que hicieron eso, la mayoría ya ni están, pero el rencor queda. Y esa amargura, ese rencor es lo que destruye a la sociedad, a las personas. En Estados Unidos hay esos fondos de dolor, de resentimiento. En España igual. Aquí en España vivimos una dictadura durante muchos años. Se asesinaba a la gente simplemente por su ideología. Todos los días aparecían gente asesinada en las cunetas de la carretera. A veces ni siquiera seguía la ideología a la que le acusaron. Simplemente el vecino tenía rabia contra ti, iba a la policía y decía, oye, mi vecino, ese es comunista. Y al día siguiente aparecía muerto en la cuneta de la carretera. Y no era ni siquiera de lo que le habían acusado. Este es un mundo lleno de odio. Y los medios controlan a las masas aprovechándose de esos sentimientos que están ahí por culpa del pecado. Hay sociedades secretas, hay gobiernos en el mundo. Otro día podemos hablar de otras cosas. Todos estos movimientos feministas, todos estos movimientos pro aborto, todos estos movimientos LGTBI, etcétera, etcétera, están financiados por gente con mucho poder, con mucho dinero, como George Soros y otros.
¿Qué intenciones tienen con promover todo esto? ¿Qué pretenden? ¿Qué buscan? No ocurre por casualidad. Y no son 4 locos que hay por ahí, son gente con mucho poder. Están metidos en gobiernos, controlan las mayores multinacionales de este mundo. Recuerda que todos los canales de televisión, de noticias, agencias de prensa están controladas por unas pocas transnacionales que controlan todos esos medios. Este mundo sigue la corriente conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero la gente cuando te vea, te tienen que ver con un espíritu especial dentro de ti. Te tienen que ver con luz, inteligencia y sabiduría, dice Daniel 5:11. Y 5:12 te tienen que ver con un espíritu poderoso, con ciencia, con entendimiento. Dice, para interpretar. Tienes que saber interpretar bien las cosas. Tú tienes algo que no tienen los demás de este mundo, y es que el velo que cubría tus ojos cayó, fue quitado. Ahora tú ves más allá. Por eso, hermano, yo no entiendo ver a cristianos peleándose por asuntos de política. No, es que este es un falso, este es un no sé qué, este es un mentiroso, este político. ¿Realmente crees que este merece ser defendido por ti y acusar al otro de todo lo malo que se te ocurra? ¿Qué crees que hace el otro bando? Hacer lo mismo con el que tú estás defendiendo. No hemos sido llamados a defender hombres. Vota si quieres y si no, no votes. Pero si quieres votar, fíjate a ver a cuál creas que puede ser un poco más digno de merecer tu voto, porque ninguno lo merece. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura. Nuestra confianza está en Dios, no en los hombres. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. A nosotros los cristianos no nos llaman para resolver problemas de este mundo. Si los presidentes de los países tuviesen consejeros cristianos, igual les iría mejor. Pero bueno, mejor no nos metamos en esos asuntos. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Quiero que leamos Efesios 4 y ahí ya nos vamos a quedar para estar terminando en 3 o 4 minutos. Efesios 4, versículo 17 al 25. Efesios 4, 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los que no tienen a Cristo como su Salvador, los que no recibieron al Espíritu Santo, dice aquí, que andan en la vanidad de su mente. Que la prensa dice esto es así, esto es así. Que mañana dice no, es de otro color, es de otro color. Que el cine, la televisión, internet, quieren llevar a la gente en una dirección, que vayan, porque están en la vanidad de su mente. Pero dice que nosotros ya no andamos en eso, ya no andamos en la vanidad de la mente como los gentiles. Porque estos, dice, tienen, versículo 18, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa palabra entenebrecido en el griego es escotizo, que significa oscurecer. Su entendimiento está oscurecido, entenebrecido. Es como estar en una habitación totalmente negra, a oscuras, no ven. Su entendimiento está así. Por eso son tan fáciles de manipular. Por eso las masas son tan fáciles de manipular. Que toca confinar a la gente en la casa por el coronavirus. Lo dice el gobierno, todos confinados en casa. Que dicen las iglesias están prohibidas abrirlas, los bares los abrimos, pero las iglesias las cerramos. Los cristianos están conformes, pues las iglesias cerradas. Ahí nadie protesta, nadie dice, pero esto es algo de primera necesidad. No, la iglesia no es de primera necesidad. El supermercado sí, allí se pueden meter 500 personas
a 10 centímetros el uno del otro chocando codo con codo porque es de primera necesidad comer en la carne, pero comer en el espíritu no. Pero es que Jesús dijo no, pero lo que dijo Jesús a nosotros no nos importa. Están entenebrecidos, claro. Que está muriendo gente por coronavirus, sí, claro. Pero ahora vamos sabiendo noticias como que en las residencias de ancianos, desde organismos oficiales, se les decía no llevéis a los ancianos a urgencias al hospital, que se mueran ahí en la residencia, dejadlos solos en una habitación. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Una persona porque es anciana ya no merece ser atendida dignamente? ¿Ya no merece la pena luchar por su vida? No, es que el sistema sanitario está desbordado. Entonces nosotros decidimos quién vive y quién muere. Los ancianos que mueran e intentaremos salvar a los más jóvenes. ¿Cómo? Esto no era una guerra. No estábamos bombardeados todos los días por la aviación enemiga. Estábamos hablando de un virus que está afectando y causando una situación grave, pero ¿me podéis decir que se han utilizado todos los recursos en la mano de los gobiernos para hacer frente a que la gente no muriese sola en la habitación de una residencia? ¿Realmente se ha utilizado todo el dinero, todos los recursos en el ejército, en las policías, en los gobiernos, en todos los sistemas? ¿Se ha recurrido a todo lo que se podía recurrir? No, no se ha hecho. Se ha dejado morir a la gente porque simplemente eran viejos, ahí solos en una habitación de una residencia. Hace años las personas mayores eran dignas de respeto, se les valoraba, se les respetaba y se les tenía en gran estima. Ahora parece que son estorbos, nos estorban. El mundo en el que estamos es así. Que se quedó embarazada y el bebé no entraba dentro de sus planes, pues aborto. Tengo derecho, los derechos de la mujer. Ah, ¿puedes tener derecho sobre otra vida? Sí, claro, la ley dice que sí. Ese es el mundo en el que estamos, hermanos. Pero, ¿por qué ocurre eso? Porque su entendimiento está entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ese corazón está endurecido por culpa del pecado. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ¿notas? Como el hombre se vuelve insensible, da igual la vida ajena. Aquí lo que importa es lo mío, que yo sobreviva. Si tiene que morir ese, que muera. Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. A lo malo hay que llamarle bueno. ¿Por qué? Porque me he entregado para cometer con avidez toda clase de impureza. Otro día podemos hablar de otras cosas, pero ya sabes que desde hace tiempo se trata de incluir dentro de los movimientos LGBTI, se intenta introducir que la pederastia se convierta en algo legal y se está avanzando en eso. Justo antes del COVID-19 se estaba discutiendo a nivel del gobierno que los padres no tienen derecho a escoger la educación sexual de sus hijos y que es el gobierno el que puede decidir si a un niño con 3 años hay que enseñarle en el colegio que se toque los genitales, que se los toque a su compañerito, que aprendan lo que es el sexo con 3 años. De eso se estaba discutiendo en España antes del COVID. Ahora se quedó todo así como parado. Pero vamos avanzando a todo eso. ¿Pero por qué? Porque el hombre es así. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros, hermanos, dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, si esto es verdad en tu vida, hermano, si realmente has conocido a Jesús y Cristo te ha enseñado, si tú has aprendido de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado
conforme a los deseos engañosos. Eso es lo que pasa en el mundo. El hombre se engaña a sí mismo. No, esto es bueno, eso es malo. Los cristianos, unos fanáticos todos. Lo que dice la Biblia, barbaridades. Pero tú, hermano, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, las falacias. Recuerda, este mundo a través de Internet, de la prensa, está lleno de falacias. Recuerda, una falacia son mentiras que se utilizan para manipular a la gente. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Entiendes, hermano? No te dejes manipular por la prensa, por los gobiernos, por tu propia mente carnal. No dejes que nadie te manipule. Si has aprendido a Cristo, si tienes el Espíritu de Dios, tienes la sabiduría que viene de Él. Si ves que te falta, pídele, te va a dar más. Desmárcate de lo que pasa en este mundo. Como te dije antes, cada día mueren unos cuantos hermanos nuestros en la fe solamente por confesar a Cristo por sus bocas. Y el mundo mira para otro lado, les da igual. Todos los días mueren cientos de niños en el mundo, y digo cientos, no es exageración. Busca las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud o de las Naciones Unidas o de ONGs. Cada día mueren cientos de niños porque no tienen qué comer o una vacuna que ponerse. ¿Y qué dice la prensa? ¿Qué dicen los gobiernos? Nada. Ese tema no interesa. Ese es el mundo en el que estamos. Esa es la estrategia del enemigo. Desestabilizarlo todo. Confundir al mundo. ¿Sabes por qué? Porque vamos avanzando al nuevo orden mundial. El gobierno único mundial. El momento en el que Satanás, ya de forma oficial, mandará sobre este mundo. La buena noticia es que Dios también tiene su estrategia, sus planes. Y si tú formas parte de ellos, eres más que vencedor. Querido hermano, que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te esté llenando de su paz en tu mente, en tu corazón. No os turbéis, decía Jesús, es necesario que todo esto acontezca. En el mundo va a seguir pasando todo esto, pero no te dejes arrastrar por la corriente de este mundo. Tienes que tener tu propio criterio, que viene de la sabiduría de lo alto. No es nuestra propia sabiduría. Ya no está entenebrecido tu entendimiento, no vives en la oscuridad, ahora vives en la luz. Ora por los gobernantes, dice la palabra. Ora por las personas que están sin Cristo. La única solución para sus vidas es que pasen de muerte a vida. No hay otra solución. Este mundo no tiene más solución que aquellos que crean en Jesucristo. Estos serán salvos. Un fuerte abrazo. Mañana jueves a las 8 de la noche seguimos estudiando más cosas de la Biblia. Confío en el Espíritu Santo y sé que Él nos está guiando a aprender muchas cosas. Un fuerte abrazo. Os quiero de una forma muy especial a cada uno de vosotros.